Autoridades partidarias, compañeros, amigos, público en general. 190 años. Dicho así parece simplemente un número, pero cuando uno se detiene a pensar qué significa que una colectividad política haya acompañado prácticamente toda la historia de nuestro país, entiende que hoy no estamos celebrando solamente un aniversario, sino que estamos celebrando una parte de la historia. Y además tenemos el privilegio de hacerlo acá, en Plaza 33, frente a Manuel Oribe. Frente al hombre con quien comenzó esta historia que hoy, 190 años después, nosotros tenemos la responsabilidad de continuarla. El Partido Nacional nació en 1836, levantando aquella divisa blanca que llevaba una definición que todavía hoy nos compromete, defensores de las leyes. Y pasaron 190 años, pasaron generaciones, pasaron revoluciones, momentos de paz, gobiernos, derrotas, victorias y tiempos muy difíciles para nuestro país. Pasó Oribe, pasó Aparicio, pasó Herrera, lo mismo lo hizo Wilson. Y tantos hombres y mujeres cuyos nombres nunca quizás aparezcan en los libros de historia, pero que hicieron grande a esta colectividad, aportando su granito de arena. Y el Partido Nacional sigue acá, pero creo que sería un error que hoy nos reunamos solamente para hablar del pasado, porque conocer nuestra historia es fundamental. Nos dice de dónde venimos, nos recuerda quiénes somos, pero también nos tiene que obligar a preguntarnos algo mucho más importante. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la historia que recibimos? Y esa pregunta a quienes somos jóvenes nos toca especialmente. Nosotros no tuvimos en 1836, no vivimos las revoluciones de Aparicio, no acompañamos las luchas de Herrera, no vivimos los años en los que Wilson desde el exilio levantó la voz en contra de la dictadura, defendiendo la libertad de cada uno de los uruguayos. Nosotros a esa historia la recibimos por nuestros padres, nuestros abuelos, compañeros de política que vivieron esos momentos. Muchos aprendimos a querer esta divisa escuchando esas historias, pero nosotros tenemos otra responsabilidad. Nos toca escribir la que sigue. Y quiero detenerme un momento ahí, no solamente como presidente de la juventud, sino como un simple militante más del partido. Porque muchas veces desde mi círculo y compañeros, amigos y familiares cercanos a mí, me hacen un tipo de preguntas que a veces uno como militante las entiende, pero para el de afuera no las termina de comprender. El por qué sigue uno militando, el por qué sigue dedicándole horas a estas actividades, por qué sigue generando reuniones, por qué teniendo tantas otras cosas para hacer, a esta edad decide meterse en política y involucrarse. Y creo que a veces es difícil explicárselo a alguien que nunca sintió lo que significa pertenecer al Partido Nacional. Porque la respuesta no está en un cargo, no está en una elección, y mucho menos está cerca del poder. Si fuese por el poder, probablemente el Partido Nacional no tendría 190 años de historia. Porque a nuestro partido le tocó durante larguísimos periodos de su historia estar lejos del gobierno, le tocó perder, le tocó esperar, le tocó ser oposición, y sin embargo los blancos siguieron estando, generación tras generación, y ahí, para mí, es una parte fundamental de nuestra identidad. No somos blancos porque ganamos, nosotros somos blancos porque creemos, porque hay valores, hay principios, hay recuerdos y sentimientos que son mucho más grandes que los resultados de un ciclo electoral. Uno no milita solamente cuando las cosas van bien, no quiere un partido únicamente cuando gobierna, porque entonces no sería una convicción, sería una conveniencia, y ser blanco, y por lo menos así yo lo entiendo, es exactamente lo contrario. Es estar cuando nos toca ganar, es estar cuando nos toca perder. Es saber gobernar cuando el pueblo nos da esa responsabilidad. Y saber ser y estar en la oposición cuando el pueblo decide que ese sea nuestro lugar. Sin abandonar nunca el país. Porque el Partido Nacional entendió muchas veces a lo largo de su historia que servir al Uruguay no depende del lugar que uno ocupe. Cuando hubo que defender las instituciones hubo blancos. Cuando hubo que defender las libertades hubo blancos. Cuando nuestro país atravesó el oscuro momento de la dictadura, Wilson hizo de la defensa de la democracia y de los derechos humanos una causa que trascendió incluso las fronteras de nuestro país. Y esa es quizás una de las cosas más lindas que tiene la historia de nuestro partido. Que muchas veces el Partido Nacional no necesitó estar en el gobierno para estar al servicio del país. Por eso seguimos militando. Por eso muchos de nosotros estamos hoy acá. Porque hay algo difícil de explicar cuando vemos una bandera celeste y blanca, cuando escuchamos la marcha a Tres Árboles, cuando entramos en la casa del partido,
cuando escuchamos hablar de Wilson, cuando alguien nos cuenta una historia de Aparicio. Ahí hay un sentimiento, pero ese sentimiento tiene que estar acompañado de algo más. Tiene que haber vocación, porque una bandera por sí sola no le soluciona la vida a nadie. La política sí puede hacerlo. Y por eso nuestra responsabilidad no es solamente emocionarnos con nuestra historia, es transformar ese sentimiento en servicio, estar cerca, en escuchar, en ayudar, en trabajar, entender que la política no puede girar alrededor de los políticos y tiene que girar alrededor de la gente. Nuestro propio partido establece en sus principios la libertad, la solidaridad, la democracia, la legalidad y la igualdad de oportunidades. Y reclama, además, que a los jóvenes tengan la participación efectiva en las responsabilidades de dirección y conducción partidaria. Eso para nosotros no puede ser simplemente algo escrito en un documento, tiene que convertirse en una responsabilidad. Porque cuando los jóvenes blancos no estamos para ser espectadores de la historia de nuestro partido, estamos para ser protagonistas. Y acá en Salto sabemos muy bien cuáles son algunos de nuestros desafíos. Sabemos lo que significa para un joven preguntarse si va a estudiar lo que le gusta, si va a encontrar trabajo, si va a poder emprender, si va a poder crecer profesionalmente, o si para encontrar una oportunidad necesariamente va a tener que dejar su departamento. Y yo quiero un Uruguay donde un joven en Salto no tenga que elegir entre su tierra y su futuro, donde quedarse sea una elección y no una resignación, donde podamos estudiar, trabajar, emprender, formar una familia y construir nuestro proyecto de vida en el lugar que elegimos. Eso también es ser un partido verdaderamente nacional. Entender que nuestro país no se construye solamente desde la capital como algunos otros creen, se construye desde Salto, se construye desde Artigas, se construye desde Paysandú, desde Rivera, desde cada pueblo, desde cada barrio, desde cada rincón del Uruguay. Ahora también tenemos que entender algo. Defender nuestra historia no significa quedarnos quietos. Honrar a quienes estuvieron antes que nosotros no significa imitarlos, significa tener en nuestro tiempo el mismo coraje que ellos tuvieron en el suyo. Ellos enfrentaron sus problemas, a nosotros nos toca enfrentar los nuestros, con nuestras herramientas, con nuestras ideas, con nuestra generación. Y dentro de 10 años, cuando el Partido Nacional esté cumpliendo 200 años, y seguramente muchos de todos los que estamos acá, vamos a estar presentes ese día. Cuando llegue ese día, yo no quiero hablar solamente y contar lo que hicieron Oribe, lo que hizo Aparicio, lo que hizo Herrera, lo que hizo Wilson. Quiero que podamos mirar hacia atrás y decir que nosotros también hicimos nuestra parte. Que cuando nos tocó perder estuvimos, que cuando nos tocó ganar estuvimos, que cuando hubo que defender al partido estuvimos, pero por sobre todas las cosas cuando el pueblo nos necesitó también estuvimos. Porque todos nosotros recibimos un partido nacional con 190 años de historia. No somos dueños de eso. Somos apenas una generación más a la que le toca cuidarlo durante un tramo del camino. Y algún día tendremos que entregárselo a los que vienen. Ojalá podamos entregarlo más fuerte, más abierto, más moderno, más cercano, más unido. Pero siempre profundamente blanco, siempre profundamente nacional y siempre orgulloso de los valores que hicieron que aquella pequeña divisa blanca en 1836 pudiera atravesar 190 años de historia. A veces me preguntan por qué seguimos militando. Creo que hoy tengo la respuesta más clara que nunca. Porque en sí vale la pena dedicarle tiempo a aquello en lo que uno cree, vale la pena comprometerse, vale la pena servir al país, vale la pena seguir construyendo esta historia que para que cuando nosotros ya no estemos, otros jóvenes blancos puedan reunirse en este mismo lugar o en otro lugar y poder sentir el mismo orgullo que todos nosotros sentimos hoy. Y para ir cerrando, así no los aburro más, hace 190 años otros comenzaron este camino. Hoy nos toca a nosotros caminar un tramo y mañana serán otros los que lo continúen. Esta es la enorme grandeza de pertenecer a algo que empezó mucho antes de nosotros y que si hacemos las cosas bien, que estoy convencido que las vamos a hacer bien, va a continuar mucho después. Viva el Partido Nacional, viva la juventud, vivan los blancos y viva la patria.